Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Am, bueno, estamos pues en otro momento para reflexionar en el conocimiento trascendental para poder ver el sendero, el camino que uno cuando desea algo superior, algo de tipo espiritual, sin duda alguna tiene que tener claro un sendero, un camino a transitar. Y ese camino, pues, es la gnosis, el conocimiento gnóstico. El conocimiento gnóstico no es algo nuevo, por así decirlo. Ya se oía hablar de en la antigüedad de los gnósticos esenios, en la época de Jesús, ¿verdad? Hace más de 2000 años. La gnosis floreció eh, en Atenas, entre los griegos, entre los egipcios, entre los muros invictos de la Roma antigua. En fin, la gnosis estuvo también en la Edad Media, en la época en que estaba de moda dijéramos así, eh, los, las abadías. Las abadías eran como un monasterio cerrado durante esa época de la Edad Media. Existió pues como una moda de encerrarse, enclaustrarse, y los monasterios pues florecieron en muchas partes de Europa, y en esos monasterios se estudiaba la gnosis también. Así pues, hay eh, filósofos que alcanzaron alturas, ¿verdad? Y lograron la maestría. Uno de esos es Eliphas Levi. Eliphas Levi escribió varios libros, ¿verdad? Entonces, y en esos libros hay mucha sabiduría, entre otros. Y así pues llegamos a la conclusión que la gnosis es un conocimiento perenne y eterno sobre los misterios del ser, es decir, de Dios. Así que si nosotros nos ha llegado este conocimiento, es una enorme bendición tener la posibilidad de, al conocer esto y practicarlo, lograr pues experimentar esas grandes verdades. Hoy vamos a comentar eh, parte de eso
parte de ese conocimiento que se refiere a la constitución séptuple de el hombre. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Nosotros, a manera de del ejercicio retórico, decimos el hombre, pero hay que aclarar que el hombre común todavía no lo es. Es nada más una especie de homúnculo, es decir, una especie de antropoide, es decir, un animal, pero con mente, lo que nos hace diferentes de los animales en general. Pero en realidad somos en conducta y en inconsciencia somos realmente un principio de eso que se puede decir que es el hombre. Pero el hombre hay que crearlo, hay que crearlo. La naturaleza nos dio un cuerpo físico, pero eso no basta. Este cuerpo físico tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Para crear al hombre, para crear al hombre. Y el hombre un hombre es aquel que se ha autorrealizado, es aquel que mediante el trabajo místico ha logrado crear los cuerpos solares. Los cuerpos solares son los cuerpos reales del hombre, de un verdadero hombre. Vamos a decir que Jesús el Cristo es un verdadero hombre en el más completo sentido de la palabra. Que Saint Germain, un gran sabio, eh, que se escuchó mucho en Europa desde el siglo XVIII y quizás antes, ese es un verdadero hombre en el más completo sentido de la palabra. Por ahí pues podemos mencionar a muchos, como Hermes Trismegisto. Hermes, aquel dios que se escuchaba pues en las épocas antiguas entre los griegos y los egipcios, era un dios para ellos. La verdad es que es un verdadero iniciado y un verdadero hombre en el más completo sentido de la palabra. Se pueden mencionar mucho, pero en realidad son pocos, ¿verdad? Tratándose de las enormes cantidades de humanos en el mundo desde las épocas antiguas hasta el presente. Hoy, en la actualidad, quizás hay más de 8.000 millones de seres humanos, humanoides, sobre la tierra. Y este hombre es totalmente, este hombre común, dijéramos, eh, es el que está causando la destrucción del planeta Tierra, de su hábitat, por su enorme inconsciencia. El hombre está a punto en estos momentos de iniciar guerras peligrosamente fatales para toda la humanidad. Solo
al abrir pues el noticiero nos podemos dar cuenta de los rumores de guerra en el Caribe, en Europa, ya no digamos, en Asia. Entonces, hay un proceso de crueldad humana en la irresponsabilidad de destruir este planeta, porque si se llegaran a usar las bombas atómicas, prácticamente el planeta incluso podría llegar a explotar. Esas armas nucleares son capaces de crear pues una reacción en cadena que podría incendiar todo el planeta Tierra, toda la atmósfera. El peligro es inmenso, lo saben ellos, pero igual les vale un pepino, como dicen por ahí, destruir a la humanidad con esas armas. Entonces, no es este hombre, el, no se merece el crédito de civilizado, no es civilizado, es un animal peligroso. La, la Tercera Guerra Mundial ya está activa realmente, solo falta que se llegue al límite. Y eso fue parte incluso de las profecías, ¿verdad? Que están escritas en los sabios videntes o en la Biblia o en otras partes donde se han dejado evidencia de que la humanidad está llegando a su fin a causa de el enorme error de haber creado un ego inmenso en lugar de estudiar, en lugar de hacer un cambio de tipo espiritual. Incluso hay que hablar y hay que decir que las religiones se han acomodado a un dogma que no conduce a ninguna parte. Hay que aclarar que la gnosis no es una religión. Y si lo es el aspecto que tiene que ver con el verdadero sentido de la palabra religión, que significa religar. Religión significa religar. ¿Qué es lo que va a religar? Bueno, la esencia del ser humano con Dios. Pero hoy en estos tiempos, las sectas y las religiones tradicionales dogmáticas están, están dirigidas por seres inconscientes, dormidos en sus conciencias y que solo viven un estilo de vida que normalmente se puede notar que prácticamente son un negocio. No es que haya un interés
en una búsqueda consciente de Dios. ¿Desde cuándo vienen las religiones existiendo y no han hecho absolutamente nada? El hombre se ha vuelto más perverso y su maldad ya llegó al cielo y está escrito en las Sagradas Escrituras que cuando el mal llegue, toque el cielo, el fin habrá llegado. De tal manera de que esa es la verdadera realidad espiritual del ser que llamamos humano, pero que no lo es. Entonces, vuelvo al principio de la plática cuando decía que el hombre no nace completo. El hombre necesita crear al hombre internamente. Ahora examinemos este punto. ¿Cómo fuimos creados nosotros? El origen de cualquier persona tiene un origen naturalmente sexual. Dos personas en colaboración eh, fueron capaces de crear una persona y el resultado es uno, dijéramos. Entonces, la base, la base de toda creación está en la energía sexual de todo lo que tiene vida. Por ejemplo, entre el reino vegetal existe, existe, dijéramos así, lo que se conoce como polinización. Si no se da el fenómeno ese de la polinización, no hay fruto, no hay flores. Entonces, si uno se pone a estudiar eso, significa que es necesario que haya una colaboración entre, entre las diferentes eh, clases de vegetales para que se polinicen y así pues hacer que surjan los frutos que conocemos, ¿va? El maíz, el arroz, en general, ¿va? Todos los, todos los vegetales, todos dijéramos, plantas. Y ya no digamos en el reino animal, ¿verdad? Que el reino animal, pues, hay colaboración de los dos sexos para crear y dar vida a otras criaturas. Entonces, eso es una regla general. Y en el reino prácticamente humano, pues no es la excepción. Pero el caso es que un animal, por ejemplo, o un gato, nace gato y se morirá gato. Viene completo como gato y nunca pasará de gato. Morirá. Una planta de maíz nace, crece, da su fruto y se muere. Pero el hombre no nace completo. Necesita entender que se le ha dado un cuerpo físico
y que se le ha dado todas las condiciones potenciales para crear al hombre dentro de sí. Es decir, con todo ese potencial energético es capaz de convertirse en un superhombre. Este filósofo de apellido Nietzsche, Friedrich Nietzsche, hablaba del superhombre. Y eso pues hay que entenderlo de que el superhombre es aquel que se ha autorrealizado, es aquel que se convierte obviamente en un dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es capaz un hombre autorrealizado? De todo. Y así pues Jesús de Nazaret solía decir que él es, Jesús de Nazaret es un superhombre, en el más completo sentido de la palabra. Y él solía decir de que a todo aquel que le sigue, incluso dice, podrá hacer mejores cosas que él hacía. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, le decía a sus discípulos que podían convertirse en unas seres que podían hacer cosas milagrosas mejores que las que él hacía? Eso es solamente si alguien es capaz de tener esa clase de poderes, ¿verdad? De autor, de ser un superhombre. Entonces, hay que entender que nosotros eh, nacemos, pero incompletos. Ahora, ¿cuáles son cuáles son esos cuerpos que el hombre tiene o que tiene que crear? Primero, dijéramos así, vamos a mencionar el cuerpo físico. Luego, después del cuerpo físico está el cuerpo astral. Luego, después está el cuerpo mental. Luego, después está el cuerpo causal. Luego, después está el cuerpo de la conciencia. Y por último, el séptimo, está el cuerpo de el ser, del íntimo, o Keter. Keter se le llama en Cábala al Padre interno, al Dios interno que llevamos dentro, al verdadero ser dentro de nosotros. Entonces, fíjense cómo hay que crear todos estos cuerpos, porque el hombre común y corriente lo que tiene es ego, no tiene alma todavía, es un desalmado, tiene un principio de alma, un principio, pero no tiene alma todavía. Eso que le llamamos el alma es el ego que tenemos. Y ya sabemos que el ego no es más que memoria, no es más que experiencia acumulada con el tiempo. Y esa energía que
los diferentes aspectos o pensamientos que vibran en el subconsciente, en el inconsciente, y todo eso tiene atrapada la esencia verdadera que hay que liberarla. Aquí el trabajo viene a ser en tres aspectos, y esos tres aspectos los mencionó Jesús el Cristo cuando afirmaba esta expresión: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Son tres pasos. Niéguese a sí mismo significa no caer en tentación, significa eliminar de la psiquis todos los errores, todos los pecados, ¿verdad? Esos pecados capitales mencionados en la Biblia: codicia, pereza, lujuria, envidia, gula, en fin, todos estos pecados capitales se les dice capitales porque son legión. Así nosotros le llamamos la ciudad capital, dijéramos a la ciudad de México, ¿verdad? Por ejemplo, el Distrito Federal es la capital de México, enorme, ¿verdad? Tiene, no sé, más de no sé cuántos millones de habitantes. Entonces, así es en nosotros. Cada pecado capital es un ramillete de yoes, ¿verdad? Porque dijéramos así, en la gula, por ejemplo, mencionemos la gula como pecado capital. La gula tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Entonces, todos esos deseos de glotonería y de abuso en la alimentación, ¿verdad? O en la bebida, pues cada uno de esos deseos es un yo. Entonces, y así en todos los diferentes pecados capitales. Si hablamos de la codicia tiene un sinfín de matices. Ya no digamos la lujuria. La lujuria tiene un sinfín de matices, formas, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente. Entonces, el negarse a sí mismo es eliminar todo ese, toda esa densidad, oscuridad que no nos permite ver a nuestro real ser. La cruz, agarrar la cruz es, la cruz es un símbolo sexual, siempre lo ha sido. Así que tiene que ver con el sexo. Y en esto del sexo, entre los 7 pecados capitales está la fornicación. Lo opuesto a la fornicación, ¿qué es? Pues obviamente la castidad. Entonces la castidad viene a ser dijéramos, la virtud que hay que crear.
en contra de la fornicación. Y el seguir al Cristo y sígueme. Seguir al Cristo es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es el sacrificio para la humanidad doliente, hacer el bien. Eso hizo el Cristo, sanar, dar el conocimiento, en fin, servir a los demás. Una vez le preguntaron los discípulos a Jesús, el Cristo, Maestro, Kabir, le decían, ¿quién de nosotros, o sea, de los 12 discípulos, quién de nosotros es el más grande? Es decir, ¿quién sería el líder? Entonces el maestro respondió, la respuesta fue el que sirva más, ese sería el más grande, el que sirva más. Entonces, vean, vean allí pues el significado correcto. ¿Qué es lo que tenemos que crear en el interior? Es el alma. Y el alma es un conjunto de, dijéramos, integrado de, de naturaleza en dimensiones diferentes. Así pues, eh, el cuerpo astral que nosotros tenemos es un fantasma, no es un cuerpo real y cualquiera lo puede experimentar. Si alguien, si alguien pudiera salir en astral y se viera a sí mismo, naturalmente que vería pues un cuerpo vaporoso y si se viera generalmente desde de quererse ver el cuerpo hacia abajo, vería que ya los pies, piernas, desde lo que es el cuello para abajo se empieza a difuminar y a los pies no se ven, solo tiene como forma, por lo general, que se puede ver es la cabeza, que es donde más energía uno tiene, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede con alguien que tiene un verdadero cuerpo astral solar, que ya se ha dado el lujo de crear? Bueno, es un cuerpo luminoso, un cuerpo lleno de belleza y de luz. Esa es la diferencia entre un cuerpo astral fantasma que el común de la gente tiene y el verdadero cuerpo astral solar. Después el cuerpo mental. El cuerpo mental igual. ¿Ve? El cuerpo mental es un cuerpo que no tiene unidad, ¿ve? Sino que son muchas mentes. Aquel que llegue a crear su cuerpo astral solar tendrá pues obviamente identidad propia. En cambio, el común de personas no tiene identidad propia. Tiene muchas partes. Quiero contar al respecto una anécdota que cuenta en uno de sus libros el maestro Samael cuando
habla sobre ese personaje de la época de los zares, antes de la revolución bolchevique en Rusia. Existió un personaje que quedó en la historia, Rasputín. Rasputín, para empezar, la palabra Rasputín, porque así le pusieron, significa degenerado. Pero este señor o este ser, no, ¿qué le podríamos decir? Este personaje, ¿no? Influyó mucho en la corte de los zares de Rusia. Y entonces era un monje que se formó de los chamanes, de la sabiduría mística de los chamanes de esa área del mundo, en Rusia. Entonces, él estudió eso y logró crear realmente ciertos poderes que él tenía y podía curar. Entonces, los zares tenían, tenían problemas con uno de sus hijos que tenía leucemia y, y querían sanarlo, pues, y entonces el Rasputín se prestaba a eso, pero no solo eso hacía Rasputín, sino que también era, pues, solía curar, pero también era seductor de las mujeres, de los nobles de Rusia. Total, pues que al final, sabiendo la calaña de ser que era los nobles de la corte del zar decidieron matarlo. Y en una comida, un banquete que se hicieron, eh, conspiraron para matar a Rasputín. Y